opciones. Y por eso se ensancharon en esos segmentos que aparecen los plexos braquial y lumbosacro para el control de las extremidades. ¿Queda claro? Y por eso se modificaron los forámenes vertebrales de la región cervical y lumbar, por la presencia de las intumescencias, que se modificaron por el aumento de los cuernos anteriores, que aumentaron la cantidad de neuronas motoras para la aparición de estas proyecciones del tronco, llamadas extremidades, y que ahora se iban a encargar de la marcha y de la nadada, de los movimientos gruesos. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Trujillo, ¿estás con nosotros? Sí, doctor. ¿Todo bien, Trujillo? Todo bien, doc. Perverso. Vale, entonces ahí tenemos esta parte del cerebelo. Vean cómo esta parte evolutiva es también fascinante, porque se fue modificando la estructura de estas estructuras primitivas y por qué desechan de que nosotros hayamos salido religiosamente, ¿no? La teoría religiosa de que rápido así se nos formó del barro, ¿no? Y entonces la teoría evolutiva pues nos habla de cómo vamos nosotros modificando la estructura de algo muy primitivo a hacerlo algo más superior. En ese sentido, no necesariamente hablar de superior, sino pues de todo lo que se modificó. Voy a poner el ejemplo. ¿Ustedes conocen a los bebés? ¿Han visto a los bebés? Tienen sobrinitos, amigas que tienen ya bebecitos, ¿no? Así, o hermanitos. ¿Cómo son esas cosas peludas? Cuando nacen, no se mueven. Parecen tamales, ¿no? Porque los envuelven así con un montón de cosas. Están ahí, sin moverse, solamente lloran para comer, lloran porque están defecados o orinados, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ellos se empiezan a mover? Cuando ustedes los envuelven, tienen las extremidades en la misma posición. Y cuando ellos se empiezan a moverse hacia el tronco, porque se empieza a hacer para un lado y se empiezan a hacer para el otro. Luego empiezan a mover sus extremidades, ¿cierto? Y cuando ustedes los tratan de sentar, las cosas se van para adelante o se van para atrás. No van a sostener su cabeza, se van para un lado o para el otro, ¿cierto? Sí. Sí, doc. ¿Qué pasa cuando ellos empiezan a sostener su cabeza? Dijimos, empieza a funcionar la musculatura de la columna vertebral en la parte superior. Cuando esa cosa ya aguanta el peso de su cabeza, es porque ya se activaron los músculos, tanto del cuello como del dorso. Y ya se empieza a parar, ya se sienta, empieza a gatear, empieza a agarrar fuerza. ¿Qué está desarrollándose en él? Se está desarrollando su arquicerebelo y su paliocerebelo. ¿Qué pasa cuando lo empieza a parar? ¿No le tiemblan todas las patitas y busca dónde agarrarse para no caerse? Y para sentirse seguro, no abre sus patitas, sus miembros inferiores, no los abre mucho y luego se deja caer y cae de nalgas. Sí. Y cuando se vuelve a parar, se agarra de todos lados para empezar a dar pequeños pasos y empieza la formación de su columna en su curvatura secundaria lumbar. Cuando él ya empieza a tener esta fuerza, ya ha madurado neurológicamente su cerebelo, pero solamente el arqui y el paliocerebelo. ¿Cómo sigue agarrando las cosas? Con toda la mano. No ha desarrollado la oposición del pulgar. No puede tomar un vaso del asa del vaso. No puede tomar un lápiz. No le puede cambiar a un radio. Porque no ha desarrollado los movimientos ¿qué? Finos. Finos. No puede cambiar una hoja, la rompe. ¿Cómo agarra los juguetes? Con las dos manos y los apachurra, porque no está controlando ¿qué? Su fuerza. Cuando quiere acariciarle su cara, lo cargan, ¿qué les hace el niño? Los cachetea. ¿Por qué? Porque no está controlada ni su fuerza, ni su distancia, ni la velocidad. ¿Esto qué significa, doctores? Significa que falta una gran parte de nuestro cerebelo que empiece a madurar.
En el sistema nervioso, por eso es una maravilla, porque cuando esta cosa que ya salió del agua empieza a evolucionar, pues ahora se pone de pie, ya está en dos patas. Y entonces, cuando está en dos patas, sus extremidades empiezan a aparecer unas estructuras muy parecidas a los dedos, que sirven para también empezar a manipular su medio ambiente. Esto hace que esta estructura primitiva empiece a modificar el ambiente que lo rodea. Y para eso tiene que buscar la oposición de su dedo pulgar. ¿Con respecto a quién? Al resto de sus dedos y al resto de los mamíferos inferiores. Esto trajo como consecuencia que esta estructura primitiva empezara a manipular su medio ambiente y entonces ahora necesitaba quien coordinara los movimientos de sus extremidades, sobre todo de la parte distal, al igual que de los dedos que él iba a tener. Y entonces tenía su cerebro más evolucionado, tenía a la parte del el palio cerebelo, tenía a su arquicerebelo, y entonces ahora aparece una estructura más evolucionada en la parte posterior de este cerebelo. ¿Y cómo se le llamó a eso? Se le llamó Neocerebelo. neocerebelo. Y el neocerebelo fue la última, hasta ahora, de las partes evolucionar de nuestro cerebelo. ¿Sí? ¿De qué se encargaba? Movimientos finos. De los movimientos finos. ¿Qué quiero decir con movimientos finos? Que aquí él ya podía identificar la textura. ¿Qué otra cosa? El peso. ¿Qué otra cosa? La fuerza. La fuerza. ¿Qué otra cosa? La velocidad. Ajá. ¿Y qué otra cosa sumamente importante? La reconstrucción. Y esto tiene que ver con la memoria. Y esto tenía que ver entonces con el cerebro. En la memoria, con el sistema límbico. Porque aquí ya empezó este sujeto a través de esta coordinación de los movimientos finos, la textura, la temperatura, ¿sí? El peso, la fuerza, la velocidad, podía reconstruir estructuras simplemente con sus manos al tenerlas y poder crear una imagen en su cabeza y poderla guardar en su memoria. Por eso es que también se le consideraba como un almacenamiento de los movimientos al cerebelo. Voy a poner el ejemplo de esta parte. En el caso del neocerebelo, ¿con qué lo comparamos? Como cuando ustedes empiezan a manejar. ¿Todos manejan? Sí. Okay. No. Bueno, ya han visto cuando alguien empieza a manejar o cuando Manejo muy mal. ¿no? ¿Mande? Aunque Tulio dice que manejo muy mal. Bueno, estás aprendiendo. Dile, es que todavía no se especializa en mi cerebelo. Es que el problema es que no está aprendiendo, así maneja. Bueno, no nos metamos en detalles. Sigamos con el ejemplo. A ver, cuando les dieron la primera vez la llave, le dijeron, súbete, vamos a aprender a manejar. ¿Qué hicieron para meter la llave? Ese simple ejemplo. Atinarle a la herradura. Y para tirar la herradura, ¿qué hiciste? Volteaste a ver, ¿no? El hoyo donde tenía que entrar la llave. Tuviste que verlo para poderla meter, ¿no? ¿O no? Igual Sí, cuando van a abrir una puerta, tienen que ver y tienen que ver la llave y tienen que a memorizar la forma de la llave para meterla en esa ranura. ¿Cierto o no es cierto? Vale.
Se subieron, les dieron la llave, la metieron. ¿Qué pasa ahora? ¿La meten con ver la herradura, la cerradura? No, lo hacen en automático. Vale, primer paso. Segundo paso, tienes que ver que tu palanca esté en neutro. ¿Qué es neutro? Tiene que estar en el centro y moverse para todos lados, no para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. En el centro y tiene libertad de movimiento. ¿Sale? Sí, órale. Agarra la palanca. Y volteaban a ver la palanca y la agarraban. Y la movían así. Muy fuerte, ¿no? Y ahí no sabían, o muy quedito porque no sabían con qué fuerza hacer. Segundo paso. Tercer paso. Ahora identifica. Este es el acelerador, este es el freno y este es el clutch. ¿Cierto? Sí. A ver. Pisa el clutch, ya lo pisé, no prendas el coche, pisa el clutch, ya, ahora pisa el freno, no, pero con la otra pata, con la derecha, ya lo vi, ahora quita la pata derecha, ya lo quité, ahora con esa misma pata derecha pisa el acelerador, ya, entonces ¿qué hacían? Volteaban para ver debajo del volante, dónde estaban los tres pedales, ¿no? Y luego dicen, a ver, ahora pisa clutch y freno, ay, con la misma pata quieren hacerlo, no, con una pisa el clutch y con la otra pisa, a ver, con la izquierda pisa el clutch y con la derecha pisa el freno. Ahora manténlo así, ¿ya? Ya lo mantuviste, y quítalos. Vuélvelos a hacer y ya levantaban las dos patas y luego ponían una y una y veían cómo hacer. Ahora préndelo, pero es que préndelo y ya, lo prendía, ¿no? No quites el pie del clutch, poco a poco quítalo del freno, ¿ya? Ahora mete bien el clutch, ya está dentro, sí. Ahora mete primera, la primera es así, voltean a ver la palanca y voltean a ver la pata. Mete primera. Entonces ya metí en la primera. Ahora, ve sacando poco a poco el clutch y con la pata derecha ve acelerando poco a poco. Y entonces ahí empezaban. Tenían que coordinar los movimientos de ambos pies sin ver. Y lo primero que hacían ustedes era ver. Y luego ve hacia el frente. Es que no puedo. Ve hacia el frente, no te agaches. Y ahora ve el espejo. Y volteaban al espejo, al retrovisor, o volteaban hacia los laterales, ¿no? Y con todo en manos. Y entonces el coche se iba para el lado donde daban la vuelta, donde volteaban la cabeza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Fue complicado? Sí, porque era un movimiento que no estaba aprendido. ¿Quién manda la orden para moverse? ¿Quién? El cerebelo. El Ya cerebro. sé. El cerebro manda la orden de movimiento. Porque lo que hicieron en ese momento de iniciar a aprender a manejar fue la orden del cerebro. Y el cerebro le decía, pues hazlo, güey, yo voy viendo, ¿no? Ahorita que tú ya lo hagas, yo voy metiéndome para ver cómo lo vamos a hacer mejor. Y entonces empezaban a hacer el movimiento y entonces empezaba a decir el cerebro, no, mira, nos dicen que poco a poquito, que metes uno, sacas el otro, que no quites la mirada del frente. A ver, vamos a centrar la mirada al frente. No sudes, tranquilo, relájate, respira profundo. No prendas el radio, acuérdate. Primero vamos a aprender a manejar y luego ya pones el radio. Y empezaron a hacer esos movimientos poco a poco, hasta que ustedes dijeron que ya era automático, porque ya lo hacen ahora sin ver. Van platicando, hablando por teléfono, las chicas se van maquillando, le van mentando a la madre al microbusero, le van diciendo a la gente, quítate pendeja, te voy a atropellar, serás de hule, ¿no? Ya bajan el espejo, piden unos chicles, se voltean del otro lado y mira ese güey cómo va caminando, mira esa vieja cómo se ve ridícula con esos tacones. Entonces, y ya van, ya se puso el ver en automático, pisan, sacan, ponen velocidades, ya ni escuchan el motor, meten segunda, tercera en automático, van frenando, quita la... ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento? Después de que se aprendió, o sea, tuvo que ver el cerebro, tuvo que estar al Cuando pendiente. aprendimos los movimientos, ¿quién se encargó de coordinarlos? El cerebelo, que les dio la fuerza, la distancia y la velocidad para hacerlos. Eso lo hizo nuestro cerebelo. ¿Sí? Entonces, cuando aparece esto en nosotros, que no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos como cuerpo, es porque el neocerebelo está relacionado con la memoria, con el sistema límbico y sobre todo con la parte de la corteza cerebral. Entonces, los fisiólogos dijeron, a esto le vamos a llamar el cerebelo, que fue la última de las estructuras en evolucionar hasta ahorita con nosotros.
¿Eso qué significa? Que muy probablemente en un futuro, en muchísimos años después, quien esté dando anatomía va a decir, antes sabíamos del cerebelo, y ahora vamos a atender a la compu cerebelo, ¿no? Es otra forma que se desarrolló porque nuestros antepasados tomaban clases en línea. Y entonces modificó la forma de los ojos, se modificó la forma de los dedos, y entonces ya todo era virtual, ¿no? Y teníamos teletransportación. ¡Ay, perfecto! Seguramente en muchísimos años vamos a tener otra modificación de esta parte de nuestro cerebro. Pero hasta ahorita, en este tiempo y en este momento, ¿está claro? Sí, doctor. Doctor. Entonces, ¿qué onda? Ayer estaba hablando con Carlos, entonces es también culpa de Carlos por cualquier cosa. Pero decía que yo conozco a gente que, o sea, va manejando y llega al lugar y dice, ay, güey, ya llegué, o sea, como que no se dan cuenta ni de la manejada ni nada. Y le decía que a mí me pasa lo mismo, pero escribiendo, y creo que a varios, y a él dice que en la computadora que está escribiendo, que estamos escribiendo, no nos damos cuenta de qué estamos haciendo, pero ya cuando vemos ya terminamos la oración. ¿Está relacionado con eso? Claro, Aunque sean ya movimientos más complicados, claro, no sé, es que siento que es porque confusión. eso es práctica, sigue siendo práctica. Tú cuando eras niño y aprendías a escribir, ¿qué hacías? Te enseñaron a hacer bolitas, te enseñaron a hacer palitos, te enseñaron a enlazar esas figuritas que ibas haciendo y luego empezaste a construir monosílabas y te empezaron a enseñar a interpretarlas. De tal manera que cuando tú estás leyendo, muchas de las veces tu cerebro está anticipándose a lo que va a encontrar porque vas asociando las palabras con lo que vas leyendo y te vas presurizando a futurizar con lo que viene después. Por eso la lectura es muy maravillosa, porque hace que tu cerebro se imagine. Acuérdense que nosotros aprendemos por imágenes. Entonces, cuando tú vas manejando, cuando tú estás haciendo algo, tu cerebro está viendo imágenes. No estás viendo palabras, estás viendo imágenes y las ves a color, no en blanco y negro. Y entonces estás creando escenarios que ya están en tu memoria y que solamente los estás trayendo hacia tu memoria. Por eso es que cuando vas manejando y sabes que vas a llegar a un lado, en automático es como cuando pones tu aplicación, ¿no? Voy a ir a tal lado y ya sabes qué avenida tomar, dónde darte vuelta, dónde subir la velocidad, dónde bajar la velocidad, dónde hay un tope, dónde hay un bache. Y ya lo tienes totalmente escaneado en tu cerebro. Ya está programado en tu cerebro. Cuando no es algo que tú conoces, entonces tu cerebro se detiene y dice, a ver, eso no lo conozco. Y por eso preguntas, ¿qué hay por ahí que yo conozca? Dicen, es que hay una plaza, hay un centro comercial, en la esquina hay un Sambors. Hay un Sambors en la esquina, sí, y al del otro lado hay un Sonora Grill, güey. Ya sé, estás por Coyacán. Ándale, güey, entonces me voy por todo Churubusco, ¿no, güey? Y me salgo ahí en la lateral, ándale, si te sales ahí te das vuelta y ya llegas, ahí está el centro comercial Coyoacán. Enfrente hay una de radio. Sí, ya me ubiqué, ya no me digas más. Y entonces tu cerebro dice, sí, ya me ubiqué. Y empieza a planear las rutas y te dice, podemos irnos por aquí, tomar por acá, salir por allá y agarrar esta derecha. Porque tú ya lo tienes en tu memoria. Uh-huh. Gracias, doctor. A eso se refiere. Sí, sí. Y en el cerebro pasa lo mismo. Ahorita tú estás escribiendo, sabes dónde está el teclado, ya conoces la letra, por mucho tiempo lo has visto y puedes escribir sin ver. Pero ¿quién le da la fuerza a tus dedos? ¿Quién le da la habilidad de moverse? ¿Quién coordina la forma en tus hombros, tu codo? La orden la manda el cerebro, pero lo coordina el cerebro. O sea, estas cosas tan sencillas como agarrar una taza de café, llevarla a tu boca y darle el sorbo, lo hace tu cerebro. Imagínate el día que te levantes y que no puedas ni peinar, que no te puedas abrochar la camisa, que no te puedas lavar los dientes, porque no puedes agarrar. Agarras el cepillo y no sabes cómo agarrarlo. Te quieres cepillar los dientes y no lo puedes meter a la boca. O simplemente el hecho de que tú te levantes en la mañana y abras los ojos y digas, ya amaneció, me tengo que parar para ir a la escuela, y te quieras levantar y te vayas para atrás y no te puedas incorporar. O que te pares y te caigas. O que camines y te vayas del lado derecho o del lado izquierdo.
y que quieras agarrar algo y te tiemble la mano y te pases de lo que quieras agarrar y lo tires, o te quedas corto, o te quieras rascar y te pegas con la mano. Imagínense la frustración que tendrían nuestros pacientes con un daño a nivel del cerebelo, porque eso es lo que viene, ¿no? ¿Cómo lo vamos a asociar clínicamente a nuestro cerebelo? Entonces, queda claro esta parte de la filogenia y la parte evolutiva y su asociación con la función. Doc, gracias. Doc, una pregunta. Entonces, ¿cree que sería como mejor no tomar apuntes en vez de, pues, de tomarlos como para aprender mejor? Por lo mismo de que pues, muchas veces ya lo hacemos en automático y así. Eso va a pasar cuando vayas en cuarto o en quinto. A las 3 en punto, sí, porque... Ok. Ahorita porque todas tenemos esa mentalidad primitiva, sin ofender, ¿verdad? Mentalidad primitiva de que si no lo anoto, no lo hago, no lo aprendo. Porque tenemos la falta de cultura de leer y asociar lo que estamos leyendo, porque pensamos que es algo nuevo con algo que ya tenemos. ¿No? Pero no es así, porque no tenemos muchas cosas todavía en nuestra cabezota. Es medicina, es algo nuevo, entonces a lo mejor los primeros años sí tienes que anotar, tienes que leer mucho, tienes que buscar definiciones, tienes que buscar imágenes para poder asociar. Y por eso es aquí donde nos damos cuenta quién es visual, quién es auditivo, quién es hiperkinético, y entonces, o quién tiene la asociación de estas cosas. Conforme lo vas desarrollando, cuando llegas a tercero o cuarto año, que ya es la clínica, pues ya lees en tu libro, llegas a poner alguna nota de algo nuevo, o vas y lo buscas en la compu, llegas a la rotación, te preguntan y contestas, porque ya te lo sabes, ¿no? Y por eso ya en esos niveles ya traes puras cartitas, donde vienen las palabras claves que te van a hacer evocar toda la memoria que está en tu cabezota, ¿no? Sí, sí. Gracias. Sí, pero esto es poco a poquito. Así como evolucionó nuestro cerebelo, poco a poquito. Primero hay que aprender a caminar antes de correr. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Entonces ahí tenemos esta parte evolutiva. ¿Qué pasó? Después vinieron los clínicos, los que estudiaron la parte funcional y que dijeron, bueno, a ver, ahora cómo lo aplicamos. Y entonces se dieron cuenta que nuestro cerebelo tiene varios componentes que son sumamente importantes. Uno de esos componentes es que ellos decían, tenemos la parte media. ¿Cómo se llama la parte media del cerebelo? Vérmix. Tenemos la parte del vértex. Y luego tenemos los hemisferios. Y dijeron, bueno, tenemos acá a los hemisferios cerebelosos. Y tenemos ahora la aplicación. Alguien dijo por ahí, sí, pero nosotros sabemos de que existe por ahí un estudio que nos dice que nuestro cerebelo tiene la proyección de un pequeño hombre, de un pequeño homúnculo. Y entonces dijeron, el cuerpo se proyecta en la corteza del cerebelo de la siguiente manera, ¿no? Miren, en la parte inferior está la cabeza, está el cuello. Lo voy a poner con otro color para que se distinga. Está la cabeza, está el cuello y está el cuerpo. Y lateralmente tiene la extremidad superior y la extremidad inferior. ¿Vale? Sí, sí, así está. Y luego en la parte inferior lo partimos a la mitad. La mitad del cuerpo se proyecta en su hemisferio correspondiente, porque acuérdense que las lesiones o la función es ipsilateral, a diferencia de nuestro hemisferio cerebral que es contralateral. Y entonces dijeron, ah, mira, aquí está la parte del vértex. ¿Qué se proyecta en la parte del vértex? El tronco. El tronco. Ay, perfecto. Y entonces a esta zona, ¿cómo le vamos a poner? Le pusieron la zona vermiana. Que está proyectado el tronco del individuo. Y luego dijeron, mira, si nos vamos hacia la parte lateral, ponemos una línea aquí, ponemos otra línea acá, en donde se proyecta la parte del brazo y del antebrazo.
Y entonces, ¿cómo le pusieron a esta zona? Le pusieron la zona paravermiana, que controla a los miembros. ¿Sí? Dijeron, wow, no manches, qué chingón, güey. O sea, la parte del medio se proyecta todo el tronco, el cuerpo, sí. Y la parte lateral a él, que está lateral al vermis, que es la zona paravermiana, controla los movimientos gruesos. Ándale, sí, los movimientos gruesos, que son de las extremidades. Perfecto. Oye, la parte lateral, pues a esa le vamos a poner la zona lateral. Toda esta es la zona lateral. ¿Y qué se proyecta ahí? La parte de las manos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Movimiento fino. Y entonces se dan cuenta los clínicos que acaban de asociar el descubrimiento y la experimentación de los alemanes con la aplicación clínica. ¿Por qué? Porque dijeron, si se afecta la zona vermiana, entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? Cosas peludas. Pierde el equilibrio. Alteración en el equilibrio y postura. Y entonces el síndrome, cuando vean esto de SX, significa síndrome, el síndrome de la zona vermiana o el síndrome de la línea media del cerebelo va a traer alteraciones del equilibrio y la postura. ¡Wow! ¿Y entonces qué va a hacer la zona paravermiana? Papá, si se afecta la zona paravermiana, ¿qué vamos a traer? Alteraciones de la marcha y el lado. Movimiento grueso alterado. Síndrome paravermiano. ¿Sí o no? Y luego, si se afecta la zona lateral del cerebelo, ¿qué va a pasar? Pues si se afecta la zona lateral de mi cerebelo, va a traer alteraciones ¿en qué? En los movimientos finos. ¿Como cuáles? La coordinación de los movimientos. ¿De cuáles movimientos? De los movimientos finos. El escribir, el cambiarle a un libro, ¿sí? El peinarse, el abotonarse, en cepillarse sus dientes, en bajarse el cierre, en abrocharse los zapatos. Lo que hacemos diario. ¿Y cómo se le llama en total a todo esto? Todo esto se conoce con el nombre del síndrome cerebeloso. ¿Cuáles son las principales causas del síndrome cerebeloso, doctor? Vasculares. ¿Ya? Doctor, una duda. Sí. ¿Puede repetir lo que dice en azul? Perdóneme. De todo lo que es en azul, zona lateral, manos, movimientos finos, coordinación de los movimientos, síndrome cerebeloso vascular. Ya, doc, muchas gracias. ¿Dónde te perdiste, Bobadilla? En donde decía manos. Ok. Dice manos, movimientos finos. Luego la flecha dice coordina movimientos finos. Abajo dice coordinación de los movimientos finos. Ya ve que soy muy repetitivo. Y luego ya viene el síndrome cerebeloso, la causa es vascular. Sí, doc, muchas gracias. Muchas de nada. ¿Estás comiendo arroz con leche? Sí, doctor. Qué rico. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo entendido por por los lugares en donde se dan las enfermedades que le voy a decir, que
que son en otro lado, pero no están relacionados en cierto momento, en cierta medida con Parkinson, por ejemplo, Huntington o algo así. No, porque eso ¿O tiene son ya muy que ver con independientes? otra parte de la actividad motora. Ajá, Eso tiene que ver con algo que se llama núcleos de la base. sí, sí, Y los núcleos de la base, además de apoyar en la coordinación, lo que hacen los núcleos de la base es precisamente la función muscular para la activación de los músculos, porque los músculos siempre tienen una ligera contracción, que es lo que le mencionaba esta bonilla, ¿no? Del tono muscular. Entonces, la formación reticular nunca descansa. La formación reticular va a permanecer siempre despierta para activar estos músculos, pero cuando se despierta el cerebro o funciona nuestro cerebro, manda la actividad de movimiento, se acciona la memoria para realizar el movimiento y lo coordina el cerebelo. Y entonces en ese momento los núcleos de la base están jugando una función para regular la fuerza, ¿sí? Para regular el movimiento de qué está coordinando el cerebelo y qué está mandando la orden del cerebro. No sé si eso te quede claro. sí, doctor, sí, sí, nada más tenía como, no sabía si estaban conectados de alguna manera. Todo está conectado en tu cuerpo. Nada funciona por independiente. Todo está coordinado. Doctor, ¿qué dice Gracias. abajo de zona paravermiana? Dice miembros, pero no sé qué dice al lado. Zona paravermiana, miembros, movimientos gruesos, MG. Ah, gracias. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Más dudas? Está padre esto, ¿no? Doctor, yo tengo una duda, pero no es necesariamente del cerebelo. ¿No? Sí, a ver, échale. Bueno, es que ayer me pasó algo muy raro. Me estaba bañando y de repente alcé los brazos, o sea, me estaba tallando el cabello y como que me dolió aquí muy feo y sentí como un cosquillón en la lengua. ¿Qué es eso, doctor? Ah, bueno, pues es que ahí cuando seguramente te presionaste los músculos al levantar tus extremidades, ahí en el fondo del triángulo que se llama submandibular, ¿dónde está tu mandíbula? En la parte de abajo, hay un triangulito, ahí pasa varios nervios, entre ellos el hipogloso, entre ellos pasa la rama lingual del nervio trigémino, que lleva las fibras sensitivas de la lengua, especiales y generales por el nervio lingual. Entonces tú cuando te presionas esa zona y puedes comprimir alguno de los nervios, te puede dar una parestesia, que es una alteración sensitiva. Muy seguramente fue por esa situación. Ok, gracias, doctor. ¿Sí? Y ahí también tienes al plexo cervical. Y el plexo cervical es el que recoge toda la parte sensitiva del cuello, que es un punto erógeno sumamente importante en nuestro cuello, porque es el que va a integrar toda la sensibilidad de cabeza, cuello y parte superior del tórax. Entonces, por eso esas zonas, cuando son muy estimuladas, tienen mucha actividad sensitiva, que te hacen sentir cosas muy agradables en algunos momentos o en otras muy desagradables, ¿no? Como un chupetón que puede ser agradable si estás con tu novio, o como o que alguien que te pellizca ahí en el cuello, que puede ser muy desagradable porque te va a doler mucho. Y lo puedes sentir en la cabeza, en la cara y en el cuello y en el tórax. Sí, doctor. Gracias. No, ¿de qué? Ya se acabó. Ya tienen clase, ¿no? Sigue usted con su clase, doctor. Voy a Para el robarle libro. nada más 10 minutos al de psicología. Bueno, fíjense, todo esto sucedió con la parte clínica, la parte fisiológica, la parte filogenética y la parte anatómica. Y después apareció el estudio histológico en donde se dieron cuenta que el cerebelo tenía en su interior núcleos. Y estos núcleos eran muy importantes porque son las vías de comunicación o de contacto con otras partes del sistema. Entonces, se hicieron diferentes cortes. El primer corte que se hizo fue un corte sagital. En este corte sagital, lo que se dieron cuenta es que teníamos nosotros al cerebelo, el lóbulo anterior,
Luego teníamos el lóbulo posterior y la parte del lóbulo flóculo-nodular. Entonces, esto era la fisura primaria, ¿se acuerdan? Y esto era la fisura flóculo-nodular o fisura secundaria, ¿no? Le vamos a poner así. Y entonces teníamos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular aquí, ¿no? Separados. Entonces, el primero en aparecer fue este, que era el más antiguo, y después el más viejo, que era el paleocerebelo, y después el más nuevo, que era el neocerebelo. Cuando hacen el corte, se dan cuenta que la sustancia gris de nuestro cerebelo se va a localizar en toda la parte periférica. Y entonces dicen, ah, mira, toda la parte periférica de nuestro cerebelo tiene sustancia gris. Pero lo más característico de todo es que esta sustancia gris se iba metiendo a nuestro cerebelo, ajá, y formaba como hojitas, como si fueran pequeños arbustitos. A esto se le dio la notación del nombre de folios, porque ninguna otra parte de nuestro cerebro tiene esa disposición parecido a una hoja. ¿Qué significa el término de folio? Hoja. Significa hoja. Y entonces, ¿dónde están las hojas? En el cerebelo. Y entonces nuestro cerebelo, al ver este corte, se dieron cuenta que teníamos sustancia gris periférica y sustancia blanca que era central. Pero la sustancia blanca que era central pasaba entre la sustancia gris como si fueran las ramas de los árboles y se dirigía hacia las hojas, y las hojas era toda la sustancia gris, y por eso por mucho tiempo se le consideró con el nombre del árbol de la vida al cerebelo. ¿Por qué? Porque parecía un árbol donde tenemos la sustancia blanca, que eran las ramas, y las hojitas, que era la sustancia gris. Y por Doctor, eso se le entonces ese llamó nombre ya folio. no, ese nombre Sí, ya ya es no es actual. antiguo, ¿no? Ya, doctora, ese ya murió. Yo creo que ni su tatarabuelito lo conocía así. Sonaba Era muy... muy viejo. Ujú. Se le conocía con Muy el nombre del poético. árbol de la vida. Ujú. Pero se le sigue diciendo folias a la sustancia gris. Y cada una de las folias, cuando ustedes ven al cerebelo, ¿se acuerdan de las fotos del cerebelo? Siempre vemos al cerebelo así, que tiene en el exterior un montón de surquitos. Cada uno de esos surcos significa, como parecido a los giros, significa que en el interior hay sustancia gris elevada, que sería esta hojita, que sería esta parte de la hoja. Esto se proyectaría en la superficie así, usted la vería así, ¿ya? Por esa disposición que tiene. Muy romántico, ¿no? Diría aquí el Bolaños. Pero también se dieron cuenta que había unas estructuras en la parte de la sustancia blanca. Y dijeron, ¿qué es eso? Pues eso es sustancia gris central, y son núcleos, que le pusieron núcleos profundos del cerebelo. Los núcleos profundos del cerebelo, entonces dijeron, y hay que hacer un corte. ¿Y qué corte hicieron? ¡Pum! Un corte transversal para verlo. Y entonces, ¿qué pasó? Tenemos en la parte superior al mesencéfalo, tenemos la parte intermedia, que sería el puente, y en la parte inferior que tenemos a la médula oblongada. Hacen el corte a la mitad del puente, y ¿qué vamos a observar acá? Vamos a observar, aquí estaría el surco basilar, ¿se acuerdan? Siempre ponemos al surco basilar. Entonces, aquí lo voy a poner al revés, ¿no? Aquí estaría el surco basilar. Luego aquí viene la parte de la protuberancia o las elevaciones del puente. Ajá. Aquí vendría la emergencia del trigémino. Y aquí vendría el pedúnculo cerebeloso. Pedúnculo cerebeloso. ¿Sí? Medio. Luego aquí vendría el piso del cuarto ventrículo con los colículos faciales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Así se vería. Entonces este sería el puente. ¿Por qué se llama puente, doctor? Pues por esto. Porque aquí vendría el cuarto ventrículo.
¿Que está lleno de qué? Líquido cerebral. Líquido El cerebroespinal. líquido cerebroespinal. Y entonces, ¿qué hacen las fibras que vienen de la parte superior del sistema nervioso? Pues las fibras que vienen de la parte superior de nuestro sistema nervioso tienen que cruzar de un lado al otro porque está el cuarto ventrículo. Entonces, cuando vieron esto, los anatomistas dijeron, ay, es que esto funciona como un puente para que no se mojen las fibras. Por eso se llama puente. ¿Ya? Entonces, por aquí cruzan las fibras para irse por el pedúnculo cerebeloso medio y llegar al cerebelo. Entonces, acá lo que estaría sería nuestro cerebelo. Se puede dibujar al cerebelo. Aquí estaría la parte del vérmix. Y aquí estaría la parte lateral que corresponde prácticamente a los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Y entonces, todo esto que está acá es nuestra sustancia gris, que es periférica. Todo esto es sustancia gris. Sustancia gris, todo esto. Y luego apareció en el centro unos núcleos. Aquí aparece un núcleo que está exactamente, pareciera que en el techo del cuarto ventrículo. Luego aparecen aquí otros núcleos. Y luego aparece aquí otro núcleo, que parece que se va a comer a los otros núcleos. Entonces, estos son los núcleos que se encuentran en la parte de la sustancia blanca del cerebro. Entonces, todo esto es sustancia blanca y esos son los núcleos que se encuentran en la profundidad. ¿Cómo se llaman estos núcleos? Este núcleo que está aquí se llama núcleo fastigiado o fastigio. Este núcleo de acá se llaman núcleo, todo el conjunto se llama núcleo interpuesto. Está formado por dos núcleos, por el núcleo globoso y por el núcleo emboliforme. Y este otro núcleo que está acá, en la parte lateral, se llama núcleo dentado. Entonces, ahí pueden ver ustedes los tres núcleos profundos de mi cerebelo. Fastigiado, interpuesto, que está compuesto por el globoso y el emboliforme, y el núcleo dentado. Que si proyectamos las líneas para la división longitudinal o anatómica, que sería la zona vermiana y la zona de los hemisferios, o la clínica, la zona vermiana, la zona paravermiana y la zona lateral, se vería así. Voy a dibujarlo. Aquí sería la zona vermiana. Esta, ¿qué sería? La zona paravermiana. ¿Sí? Y esta, la zona lateral. Ojo, ¿por qué aparecen así? ¿Cuál creen que fue el primer núcleo en aparecer? El fastigio. El fastigiado. Muy bien, entonces aquí vamos a poner el núcleo fastigiado. Y si apareció primero el núcleo fastigiado, ¿con qué lóbulo lo asociamos? ¿Cuál fue el primer lóbulo que apareció filogenéticamente? Lóculo nodular. Que llamamos arquicerebelo. Y que dijimos que era el lóbulo flóculo nodular. ¿Y qué función tenía? El equilibrio. El ¿Y cómo le equilibrio. llamábamos a eso? La parte vestibular. Y entonces se llamaba fisiológicamente
Vestíbulo cerebelo. cerebelo. ¿Qué hule? ¿Con qué zona clínica o quirúrgica? Zona Vermiana. vermiana, con la zona vermiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas tres estructuras están asociadas porque de alguna manera se van a interlazar entre ellas, ¿no? El núcleo fastigiado se proyecta a la corteza del vérmix, que está asociado con la zona vermiana, y que va a tener la función de el equilibrio, y entonces va a estar asociado con la parte vestibular, ¿no? Y que aparte, pues tiene que ver con el flóculo nodular, porque fue el primero en aparecer. Quiere decir que toda esa línea del cerebelo está asociada con el flóculo y el nódulo, para el control del equilibrio y la proyección corporal de las otras estructuras, que fueron ¿cuáles? La parte del tronco y la parte de las extremidades, ¿sí? Entonces, ojo, ahí este circulito que estoy poniendo acá es la correlación de todas las estructuras de mi cerebelo. Núcleo fastigiado que se relaciona con el arco cerebelo, con el óvulo flóculo nodular, con la parte vestíbulo cerebelosa y con la zona vermiana. ¿Para qué? Para equilibrio. Para el equilibrio. Y a ver, y ustedes díganme lo demás. ¿Cuál sería el otro núcleo que apareció después? Núcleo Interpuesto. interpuesto. O interpositum, como dicen en latín. Interpuesto. ¿Y el interpuesto con qué parte de la evolución lo relacionamos? Paleocerebelo. Cerebelo. Paleocerebelo. Qué bueno. Muy bien, paleocerebelo. ¿Con qué parte del óvulo? ¿Eh? ¿Cuál fue el segundo en aparecer? Anterior. Eso, anterior. ¿No? ¿Con qué función? Movimientos gruesos. Ujú, con el espino cerebelo. Ajá, ¿con qué zona? Zona vermiana. ¿Qué función? Movimientos gruesos, que es la marcha y el nado. ¡Wow! ¿No? Fíjense qué fácil es el neuro. ¿Cuál es el otro núcleo? El último en aparecer. El dentado. Núcleo dentado. ¿Con qué evolución? ¿Con qué filogenia? Neocerebelo. No cerebelo. Neocerebelo. ¿Con qué lóbulo? Posterior. Posterior. ¿Con qué función? Movimientos finos. Movimientos finos. ¿Y les llamamos a esos? Cerebro, cerebelo. Algunos le llaman ponto cerebelo, porque las fibras de la corteza cerebral llegan al puente y son las que se cruzan para comunicarse con el cerebelo. Ujú. Por eso es que le pusieron puente. ¿Vale? Entonces ahí se llama cerebro cerebelo o ponto cerebelo, ¿eh? Se me pasó decir ese nombre de ponto. Y luego, ¿con qué zona? Lateral. ¿Con qué función? Movimientos finos. Y de ahí movimientos finos, pues ya sabemos todo lo que hacen los movimientos finos. Está padre, ¿no? Pues sí, sí está padre. Y eso solo es la parte anatómica, con un poquito de integración con todo lo demás, nuestro cerebelo. Le dejamos hasta acá, váyanse a su clase. Nos vemos mañanita. Chongo. ¿Le puedo hacer son rapidísimo el dibujito, porfis? Solo el dibujito. Solo el dibujo. Doctor, una pregunta. ¿Este es el corte que nos mencionaba que tenía como forma de Transversal. posición ginecológica o ese era otro? No, ese era otro. Ah, ok, transversal. Ese es un corte transversal. No, lo demás no lo asocia así con esas cosas feas, groseras. Es que si no, no me acuerdo, Doc. Pero entonces el otro corte, ¿cómo era? Si este es igual, transversal. Es igual, es un corte transversal.
Eso a nivel del puente, ¿no? Ajá. Sí. Corte transversal a nivel medio del puente. ¿Listo? Trujillo, Ande, doctor. listo. Perfecto. Vale, nos vemos que mañana, ¿no? Sí, doctor. Sí, doc. Vale, lean esto, lean lo demás. Mañana les doy la parte de corteza cerebral, vemos cara medial, cara lateral y vemos la parte interna de médula espinal con las vías para integrar algunos detalles antes de su examen. Así que abusados, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Bye, doc.